Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. Hemos llegado al momento de la entrevista aquí en el aire de la FM Gospel y en este caso lo tenemos a Manuel Martínez, él es periodista que nos va a estar comentando un poco sobre las elecciones en Chile. Muy buenos días, Manuel. Lucía te saluda. Buenos días, ahora sí parece. Ahora sí lo escuchamos bien, estamos al aire. Bienvenidos acá al aire de la FM Gospel 102.9. Bueno, Lucía, gracias por esta posibilidad de conversar y bueno, darle un momento a lo que está sucediendo por este lado en Chile, lo que sucedió el fin de semana y bueno, poder dejar a la gente que quiera enterarse de lo que sucede en los países vecinos en Latinoamérica, sobre todo el proceso que nosotros estamos viviendo, que es iniciar hoy día un camino hacia una nueva constitución y terminar con la constitución espuria y fraudulenta de Pinochet, que nos mantuvo tanto tiempo en una suerte de entrampamiento que dejó la dictadura y que durante 30 años solamente se modificó, pero nunca se pudo dar o no se quiso dar por la casta política el deseo de transformar esta constitución y hacer una constitución nueva, más que transformarla. Solamente le hicieron algunos maquillajes y al final lo modular de esa constitución, que es bastante tramposa, nos mantuvo justamente en un límite de cansancio. El cansancio que reventó el 18 de octubre del 2019 con una gran revuelta social y que al final eso nos lleva a lo que estamos hoy día, que es un proceso que se ha iniciado este fin de semana con mucho agrado, además decir, porque la derecha que defendía a ultranza la Constitución no le fue bien, al contrario, le fue muy mal. Eso te quería consultar. Tiene sabemos que Chile está viviendo una situación histórica. ¿Cuáles fueron los números de estas elecciones? Mira, la verdad que acá se va a trabajar con una convención constituyente que tiene 155 componentes. O sea, nosotros este fin de semana fuimos a elegir 155 representantes de todas las sensibilidades sociales, políticas, y la verdad que la derecha, si bien es cierto, habíamos tenido un plebiscito el año pasado para aceptar o rechazar el hecho de hacer una nueva constitución, ya se había ganado con más de un 78% de los electores, donde la derecha que rechazaba y quería mantener la constitución perdía en ese momento, ¿no? Y esta vez ellos fueron también a esta contienda y se encontraron justamente con la posibilidad de que el pueblo lo rechazara. Por lo tanto, de los 155 escaños, solamente obtuvieron 35. Por lo tanto, no tienen la posibilidad de torpedear el proceso desde adentro, porque ellos en algún momento se había optado por los 2/3 para poder torpedear el sistema y no lo lograron. Por lo tanto, hoy día sí se logra trabajar en una nueva constitución con mucha gente que está saliendo de los diferentes movimientos sociales y del mundo de los independientes, más que de los partidos políticos tradicionales. Y eso también es plausible, porque al final se entendió. Así que en ese es el momento que estamos viviendo y que es un momento bastante trascendental e histórico. Cambiar la constitución política no se cambia de la noche a la mañana. Y hay un tema en la historia de Chile. Las constituciones que nosotros nos han regido, ya sea la espuria de Pinochet o las anteriores, siempre fueron hechas entre cuatro paredes. Claro. Por un par de personajes y listo. En cambio acá hay una convención constituyente que va a llevar a un documento que lo vamos a tener que plebiscitar al final de este proceso, que va a durar entre 9 y 12 meses, y en ese momento la Constitución, hoy día yo tengo las sensaciones, no solamente yo, sino
el país entero, que la Constitución de Pinochet le quedan horas contadas. Y va a partir a contar del próximo año una nueva Constitución y un nuevo ciclo para este país, que le ha costado bastante y que han habido muchas mentiras que nos han hecho creer a nosotros y que la han inventado al mundo desde acá adentro, los que han tenido la dirección del Estado, diciendo que nosotros éramos los jaguares de Latinoamérica, que el modelo neoliberal era lo mejor, y al final, claro, puede haber sido lo mejor, pero para una élite, a un grupo muy reducido, las 7 familias, como podría decir. Claro. Pero la ciudadanía, el pueblo no lo ha pasado bien, y por eso el estallido social también, porque el estallido social, decían, no eran 30 pesos que era el valor que se subía a la locomoción colectiva, eran 30 años. Y la verdad que eso lo sumas con la dictadura y la Constitución de Pinochet, son más de 30 años. Entonces hoy día tenemos la posibilidad de sacarnos de encima esto que nos ha cargado y nos ha mantenido absolutamente en una situación anormálica, donde nosotros normalizamos cosas que no son normales. Nosotros normalizamos que la salud fuera paga, que la educación fuera paga, que la vivienda fuera indigna y también fuera muy complicada. Bueno, las situaciones comunes de la sociedad nosotros las llevamos todas a cobro y al final terminamos así recibiendo desde parte del mundo privado y mira, garantizado por la Constitución, que esta Constitución espuria le permitía al mundo privado tener una Constitución que avalara todo eso. Tenemos un Estado subsidiario, por lo tanto eso implica que los privados, cuando ellos pueden hacer todo y tienen el beneplácito justamente del Estado para poder privatizar, cobrar mucho en desmedro de los muchos y a favor de los pocos. Las transnacionales se nos metieron por todas partes y bueno, tenemos cosas tan raras y elementales como por ejemplo un país que tiene tanta agua como también la tienen ustedes en la zona sur. El agua en Chile es prácticamente más del 90% es privado. En este país se rematan las superficies de los ríos. Hay cosas absurdas. La costa está en manos también de privados, de transnacionales y de familias. Hay una ley de pesca que permite la pesca de arrastre a las grandes corporaciones y a los pequeños pescadores los tenéis limitados con cuotas básicas. Y bueno, ha sido una cosa muy rara. Entonces una economía muy solvente cuando dicen sí, pero en el grupo pequeño y en la macroeconomía, pero la microeconomía, la parte baja, la que llega al ciudadano común, eso lo tiene absolutamente estrangulado. Bien, clarísimo, Manuel. Con todo esto que nos contás, podemos decir que a partir de estas elecciones comienza en Chile un proceso que va a llevar muchos años. La nueva Carta Magna es algo positivo, pero comienza el proceso que va a llevar años que sane el daño que le han hecho al país de Chile, a la sociedad y al pueblo, que la derecha de quienes manejaban el país han dejado en el país y en la sociedad. Eso va a llevar muchísimo tiempo. Bueno, mira, lo que sucede, el tema también es cierto, es cómo nosotros podemos empezar también a salirnos de un estado de confort, porque esto es un entrampamiento y la gente de repente en el estado de confort se trata de mantener. Por eso se hablaba cuando se habló mucho momento desde el 18 de octubre del 2019 del Chile que despertó.
el Chile despertó significaba que justamente estábamos saliendo de un gran pesadilla o de un gran letargo y estábamos empoderándonos como ciudadanía. La ciudadanía logró empoderarse. Cuando se logró empoderar, obviamente generó situaciones radicales de cambio. Muchas personas hablaban acá mismo de los desórdenes y los actos de violencia y todo lo demás. Yo creo que más que eso fue un golpear los pies de los que tienen las cabezas duras. Entonces lo que se hizo fue justamente que la ciudadanía con rabia salió a la calle. Lo que está pasando en Colombia, con tantos años también de un desastre que tiene Colombia, que se le parece mucho la situación, hasta las situaciones de represión y maltratos a la ciudadanía de parte del que gobierna, ya sea Uribe en su momento, Duque actualmente. Se parece mucho lo que hizo Macri en su momento en Argentina y también los maltrató. Menos mal que pueden salir rápido de eso, ojalá no se le ocurra volver a eso, o lo que hace Bolsonaro. Hay una derecha latinoamericana que hoy día se dedica desde la democracia a generar desgaste en esta misma democracia y hostigamiento hacia la población a favor de las grandes transnacionales, de las corporaciones y en medio de su ciudadanía que le ha dado el respaldo. Entonces eso es lo que nosotros por lo menos hemos empezado a caminar de otra manera. La derecha está muy desesperada hoy día porque le fue muy mal, no solamente porque este fin de semana se votó esta convención constituyente, pero no solamente le fue mal ahí. La derecha perdió más de 60 municipios en todo el país, que muchos de ellos eran emblemáticos, y se pierde, lo que puede ser peor para ellos, se pierde el municipio de Santiago, sería como el municipio de Buenos Aires, ¿no? Y lo pierden en manos del Partido Comunista. Eso debe ser muy doloroso para una derecha conservadora y anticomunista, pero de la peor forma, ¿no? Entonces al final ellos poco menos ven que ya el cielo se tiñó de rojo y empiezan a amenazar a los empresarios de que se van a ir de Chile, empiezan a decir que el Banco Central va a ser privatizado, estatizado, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a crear lo que ya no les dio resultado. En Chile, para que ganara Pinochet, y en Argentina yo me acuerdo también pasaba, se inventó el Chilezuela. Acá ya no da resultado el Chilezuela. Como no da resultado, inventan otras mentiras para poner miedo en la población a que tome determinaciones radicales, como ellos le llaman. Pero esto lo vienen haciendo siempre. El otro día yo vi un spot publicitario del año 80, antes del 80, cuando se hacía justamente la aprobación de la Constitución de Pinochet, y era los beneficios que traía esa Constitución versus el caos que se provocaba si no se aprobaba, y mostraban actos de violencia, gente encapuchada. Estamos hablando del año 80, ya los metían miedo con eso, y que el comunismo y el marxismo internacional y toda esta fanfarronería que tiene la derecha, que es tan débil y que al final, cuando no les resulta, inventan golpes de Estado blancos, como lo que le pasó a Bolivia, que en un momento determinado inventaron un fraude electoral y que no se pudo comprobar. Y esto es orquestado no solamente desde adentro, esto es orquestado de diferentes sectores sociales de Latinoamérica, que puede tener sede inclusive en la OEA, ¿no? El representante de la OEA es lo peor que nosotros hemos podido conocer en los últimos años. Avala los golpes de Estado blanco y por el otro lado guarda silencio la represión brutal que se cometió, por ejemplo, en Chile durante octubre del 2019. En este país nosotros tenemos que lamentar más de 40 asesinatos, muertes por parte de la policía, enviada por Piñera, y hoy día Piñera tiene que responderle a tribunales internacionales, porque tiene 2 demandas, de crímenes de lesa humanidad. Hay más de 400 personas que tuvieron daños oculares y hay 3 personas que perdieron la visión.
y todavía no hay ningún culpable, nadie está sentenciado. Al contrario, Piñera sigue gobernando con esta derecha que lo tiene agarrado, con una pseudo oposición que no fue fuerte, y por eso también a la oposición le fue mal. Por eso hay tanta gente del mundo social que logró escaños. Porque mira, hay una lista que se creó, que se llama la lista del pueblo, que son gente independiente que juntó firmas para poder presentarse a estas elecciones. Y de esa lista de independientes que te estoy hablando, hay 48 escaños adquiridos, o sea, lo cual significa que la gente creyó mucho más en el independiente que buscó su firma y que hizo una campaña muy austera versus a estos que de repente chorreaban dinero mostrando en sus carteles, pancartas, pero la gente ya no les cree, porque si llegan un sello de un partido político, lo desechan. La revuelta social no tuvo cabezas políticas, no tuvo dirigentes, la revuelta social fue desde del pueblo. Es una cosa para estudiarla inclusive en una aula universitaria. Esta es una suerte de revolución francesa, pero sin cabeza. Bien. Manuel, ¿cómo fue clarísimo todo lo que nos comentabas, cómo fue este fin de semana de elecciones en Chile? ¿Qué significó para el ciudadano? Después de todo esto que estamos hablando, después del estallido del 2019, el estallido social, ¿qué se sentía dentro de las urnas para el ciudadano ir a votar en estas elecciones tan importantes? Mira, sabes que hay dos cosas que hay que destacar acá. Bueno, la participación se esperaba que iba a ser mayor, pero como entramparon este proceso, lo metieron dentro de lo que son las municipales, porque fuimos nosotros a elegir alcalde y concejales. La gente, como está hastiada un poco, los partidos políticos, los que se presentan generalmente a las municipales son justamente miembros de partidos políticos, no encontraron mejor cosa para entrampar la situación y lo metieron adentro de ese proceso. Mucha gente no fue a votar porque la gente dice, los políticos son los mismos de siempre, me niego. Los que fueron a votar le dieron la aceptación a muchos independientes también, o gente de izquierda que está por fuera de los partidos tradicionales de izquierda. Por lo tanto, por eso te planteaba diciendo que había perdido a la derecha más de 60 municipios y que para ellos es un desastre, porque perdieron municipios emblemáticos. Entonces, al final, el proceso fue bueno, los procesos democráticos, si uno los ve desde la perspectiva de ir a la urna, es una fiesta ciudadana cívica, ¿no? Pero al final del día, el resumen es que hay mucha alegría en mucha gente porque se inicia este proceso y la verdad que las sensaciones no eran malas. Ahora, de alguna extraña forma, nosotros tenemos una prensa cooptada por una derecha que también en algún momento la manejó como quiso, pero hay dos medios de comunicación que se han abierto, y se han abierto tanto que inclusive hay hasta programas que se rían de Piñera y su gobierno, que al final hicieron la mejor prensa, y ahí uno tiene la esperanza de decir, sí, las cosas están empezando a cambiar, porque sabes que nosotros durante los 30 años que uno habla desde la vuelta a la democracia, nosotros vivimos una democracia muy tutelada y muy restringida. Era una democracia muy visada, y hoy día como que la gente se da ese gusto de decir las cosas por su nombre sin tener el temor de que lo despidan del trabajo, sin que lo pongan en alguna lista negra, sin que lo repriman de alguna manera, como por ejemplo, mira, hay cosas que son súper absurdas. Piñera mantiene en la revuelta social al día de hoy todavía alrededor de 700 jóvenes presos. Por eso se habla de los presos políticos de Chile, porque cuando una persona no tiene un debido proceso después de los 6 meses, pasa a convertirse automáticamente en un preso político desde el momento que a él lo toman por un desorden social. Entonces, no puede ser posible que en un Estado democrático
hayan 600 o más presos que no se les ha hecho su proceso y los tengan por revoltosos, como les dicen, ¿no? Ese es un tema. Lo otro, hay que darse cuenta que en un estado normal, y que no lo vivimos en un estado normal, habría montones de cosas que no tendríamos que estar viviendo y que las vivimos constantemente. O sea, es risible que en la Plaza Dignidad, donde se hacían las grandes concentraciones, hayan retirado el monumento. Esto es como el chiste de Donoto, retiran el sillón y el problema sigue. Retiraron el monumento a Baquedano, que es un general de la historia de lo peor también, y lo tenían ahí en plena plaza, en el centro cívico de la ciudad, y resulta que dejaron el soporte de esto, le pusieron una cerradura y lo resguardan permanentemente grupos de carabineros con parapetados como para sostener alguna manifestación. Tú dices, ¿cómo se gasta ese recurso viniendo desde el gobierno y teniendo ese tipo de resguardo aquí, a una piedra, a un peñasco de concreto? Porque ya nadie va a manifestarse, porque la verdad que las circunstancias pasan. Ya la revuelta fue y ha empezado a tener resultados. Lo que está pasando hoy día en mi país es que está la oposición, esta pseudo oposición que es muy mala, versus la derecha, están sosteniendo que Piñera logre llegar a diciembre. Piñera podría ya hace mucho haber renunciado si una constitución le hubiese dado la revocatoria a un presidente que no marca más del 7%. Nosotros tenemos un Piñera que está marcando el 7%. Eso es inaceptable. Por eso nadie lo respeta, porque lo que está haciendo el gobierno está solamente administrando el poder, pero no está haciendo gobierno. No hay leyes nuevas, no hay ninguna cosa que uno diga, este gallo está manteniendo hasta el último minuto su programa de gobierno. No pudo nunca hacer su programa de gobierno porque fue el estallido social y tuvo que hacer una agenda corta y adaptarse con el Parlamento a que no se le arrancaran los tarros, porque la gente realmente quería prenderle fuego a la moneda. Entonces, al final del día, lo que ha sucedido ha sido la muestra de la ineptitud del empresariado que gobierna. Manuel, No tienen ningún... podríamos estar mucho tiempo charlando porque es interesante, sí, claro. Todo lo que nos contás, pero nos estamos quedando sin tiempo. 7:30 terminamos el programa. Seguramente podremos tener otras ocasiones para seguir charlando. Muchísimas gracias por esta nota, te agradecemos aquí desde FM Gospel, GPS de Noticias. Bueno, y lo mejor para Chile en esta historia que está viviendo, en este proceso histórico de elecciones que se vivió el fin de semana y lo que va a venir para Chile. Muchísimas gracias nuevamente por esta entrevista y estaremos en contacto. Gracias a ti, Lucía, que les vaya muy bien y que tengan un buen día. Ahí escuchábamos la palabra de Manuel Martínez, él es periodista chileno que nos estaba comentando un poco cuál es la situación actualmente en Chile y sobre las elecciones que se vivieron el fin de semana allí en el país vecino.